Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, pues, el que estoy agradecido soy realmente yo por el haberme invitado y sobre todo por lo maravilloso de no solo de la Fundación Ortega Marañón, sino por el espacio, ¿no? O sea, la biblioteca personal de Ortega, yo creo que, bueno, pues, o sea, es un lujazo, ¿no? Entonces da un poco como de apuro, ¿no? Presentar aquí un libro, ¿no? Porque uno se siente intimidado, ¿no? Con lo cual, y luego con un libro, un ensayo que en realidad es un mini ensayo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el viernes cuando estaba en una entrevista en Radio Nacional de España con María Torres en su programa Mente Abierta, ella ya me había anunciado, ¿no? Y ya cuando le mandé las galeradas me dijo, me ha sabido a poco, quería más chicha, quería más contenido, ¿no? Y entonces yo le expliqué que de alguna manera este ensayo, la principal dificultad tenía que ver precisamente con mi forma de pensamiento, que suele ser muy prolijo, con muchos detalles, pero se gesta en un contexto, ¿no? Que es el de la idea emerge en bueno, pues cuando estamos en plena pandemia y bueno, pues yo conocía también la obra de Byung-Chul Han y son libros, generalmente son ensayos recortados, ¿no? O sea, profundos, pero que no son particularmente densos y que de alguna manera, pues bueno, pues han servido para popularizar algunas ideas fundamentales de su pensamiento, ¿no? Entonces fue un intento de emular ese tipo de escritura como muy condensada y yendo a lo nuclear. Y la segunda razón era bueno, pues que lamentablemente poca gente hoy lee y además tiene tiempo como para leer textos de 300, 400 páginas. Fue particularmente difícil para mí escribir un libro tan escaso, podríamos decir, en palabras, aunque no creo que sea así en contenido, pero bueno, fue un reto y bueno, pues realmente estoy orgulloso del mismo. Eso no quiere decir que no esté pensando ya en, por ejemplo, hacer pues una segunda o una tercera edición que sean ampliadas, ¿no? Pues para profundizar en algunos de estos conceptos, ¿no? Decir también que fue pues un orgullo, bueno, pues en la presentación anterior aquí en la Fundación Ortega Marañón no teníamos todavía, teníamos como 4 posibilidades de portada, ¿no? Y entonces hicimos un momento, fue realmente divertido, ¿no? Yo la lancé al público, elijan entre ustedes y entre todos eligieron la portada que hoy tenemos aquí, ¿no? O sea que fue bueno, es una cosa que la gente que me conoce me gusta mucho usar el humor y es algo que me parece que abre, bueno, que nos abre a otro tipo de experiencias. No me está pasando, pero bueno, vamos a pasar ahora aquí. A ver. Esto yo creo que estos son seguramente los de las redes sociales que saben el contenido y hay algo que no. Si no llamo Espera, ahora. Vamos a ver. Está pasando ahí, pero no está. Vale. Ahora. Ya está, Fernando. Creo que sí. Creo que quizás le he dado. Ahora, ya creo que sí. Ya está. Ya está, Fernando. Vale, bueno. El libro, efectivamente, como dice Fernando, podría ser, en cierto sentido, claramente orteguiano, pero también es un libro claramente lynchiano, en el sentido de que, bueno, pues yo hago referencia a un gran director que falleció hace apenas unos meses, David Lynch, y que bueno, pues a mí me parece que es el maestro de lo siniestro, ¿no? Este concepto, el concepto de lo siniestro, fue acuñado por Sigmund Freud. Y bueno, pues es un concepto relativamente pobremente explotado y explorado dentro del mundo de la salud mental y que hace referencia a una experiencia que probablemente hemos sentido todos en algún momento de nuestra vida, pero que es muy característico sobre todo de pacientes pues, cuando están empezando con las extremas psicóticas esquizofrénicas, ¿no? Y es pues la sensación que uno, por ejemplo, se mira en el espejo y de repente no se reconoce o se puede es un microsegundo y se percibe como deformado, como si fuera un monstruo o no se reconoce, ¿no? Es un poco la sensación que igual han tenido, esta sensación como de parálisis del sueño, que es extremadamente desagradable. A mí me ha pasado una vez en mi vida, pero es una sensación en la que durante un microsegundo tú no puedes
tu cuerpo no obedece las órdenes de moverte y, insisto, a mí me pasó una vez en la vida y es extremadamente aterrador, ¿no? Porque parece como que estás encerrado, ¿no? O es un gato que de repente tienes una mascota y se torna en algo terrorífico que no reconoces, ¿no? Entonces es una sensación, insisto, que es más típica de los pacientes con esquizofrenia, pero que todos podemos haber experimentado, ¿no? Y David Lynch, que él por lo menos decía en las entrevistas que era un hombre como bastante normal, ¿no? Claro, cuando uno ve la obra, muchas veces nosotros tenemos el concepto del artista que muchas veces vierte ahí pues todo su mundo interior y él, sin embargo, no lo sabremos, eso lo sabría él, pero en las entrevistas venía a decir que era una persona bastante normal, ¿no? Y cuando uno ve una película como Terciopelo Azul y dices, o por lo menos yo desde luego pienso, debe ser una persona bastante torturada, enrevesada, ¿no? El caso es que en la película Blue Velvet, que vamos a ver un pequeño extracto a continuación, vamos a ver, está avanzando. Bueno, lo ponemos aquí. Entonces, lo que me interesaba, de hecho, la estructura del ensayo remeda, usa una analogía con esta película, ¿no? En esta maravillosa secuencia, bueno, pues vemos lo que es una aparente escena, bueno, de los años 50, el concepto de los años 50 como paraíso en Estados Unidos, una mañana soleada, es algo maravilloso, ¿no? Y esto, pues de alguna manera lo que viene a reflejar es el contenido luminoso, ¿no? Lo obvio, lo evidente en las redes sociales, ¿no? Pero luego vamos viendo, ¿no? que la realidad no es solo lo que vemos, lo que percibimos, sino que la realidad muchas veces es una composición de lo que nuestro mundo, los sentidos percibe y otras cosas que están ocultas a nuestra, o aparentemente ocultas a nuestra realidad, ¿no? Entonces, yo generalmente en los ensayos uso una estructura, podríamos decir, de fuga, ¿no? A un tema A con un tema B y luego vuelve a un tema A', ¿no? Con tres partes, ¿no? Y en la primera parte de la telaraña pues hablamos del lado luminoso, ¿no? De todas las cosas positivas que tienen las redes sociales, por todos conocidas, la comunicación, el que en el tiempo de la pandemia, por ejemplo, nos permitió comunicarnos. En otro escenario, bueno, pues hubiera sido muy difícil, ¿no?
Pero luego hay una segunda, según vamos bajando en grados de luminosidad, tenemos una segunda parte que hace referencia a un aspecto ya más oculto de las redes sociales, que es, bueno, es la parte que yo nominé como redil social o enredados, ¿no? Nos viene a hacer referencia a un mundo orwelliano, en el sentido, bueno, pues una especie de 1984, que es en parte lo que estamos viendo a través de las redes sociales, ¿no? Es decir, el control de la sociedad, ¿no? Y ahí pues llama la atención, ¿no? Pues cómo han desaparecido los Juan sin miedo, cómo pues, se ha aplastado a todas las voces disidentes, a las ovejas negras, ¿no? Y todas las implicaciones que eso tiene, ¿no? Y además llama la atención la simplicidad con la que los gobiernos lo consiguieron esto con la pandemia, ¿no? O sea, hubo muy pocas voces disidentes. Una de ellas yo lo desconocía, pero fue Elon Musk. Elon Musk, me estoy leyendo la biografía ahora mismo y es apasionante, ¿no? Y Elon Musk, él obligó a sus empleados a ir a trabajar, ¿no? Con condiciones y tal, pero se rebeló frente al sistema, ¿no? Y luego hay una... debajo de este redil social, de este control que se nos ha hecho, ¿no? Y que llama la atención, a mí me llamó mucho la atención, sobre todo, que no se revelara el pueblo francés, que tradicionalmente han sido mucho más aguerridos que nosotros, ¿no? Y realmente cuando uno lee, bueno, pues todos sabemos, ¿no? Los fenómenos de control social que están totalmente asumidos con naturalidad en sociedades como China, pero claro, es algo que es muy difícil de entender en nuestras sociedades, ¿no? En China es entendible por el tipo de cultura que tienen, colectivista y con un pasado comunista, pero en las sociedades que podríamos decir que en Europa y por definición pues, todo Occidente, que por lo menos nos hemos erigido como los paladines de la libertad, ¿no? Y de los derechos individuales, pues de repente de un plumazo, pues la Revolución Francesa es como que la decapitan y de repente todos nos hacen borregos, ¿no? Todos ovejitas blancas, ¿no? Y luego la parte aún más peligrosa, que es la última parte de la telaraña, es pues efectivamente la analogía con un sinónimo de lo que es el término red. El término red, un pescador echa una red y si tú eres el pescador, fenomenal, porque te provee de alimento, pero si estás en el otro lado, si eres un pez, no te gusta mucho, ¿no? Y pasa lo mismo con las arañas, ¿no? Si eres la araña, muy bien; si eres la mosca, no tan bien, ¿no? Y esa es la parte probablemente que más me costó escribir, pero también me parece la más poderosa. Es la que se basa más en el otro gran pensador del siglo XX, la otra gran distopía que a mí me ha marcado personalmente, que es el mundo feliz de Huxley, ¿no? Y además me parece mucho más poderosa porque cuando uno compara la obra de Orwell y la de Huxley, aunque las dos tienen que ver con el ser humano, al menos en mi opinión, Huxley es un pensador mucho más profundo y se da cuenta de algo que realmente es lo que caracteriza al hombre hoy en el mundo posmoderno. Y es que al hombre, al ser humano, se le domina a través del placer, no del castigo. Orwell nos plantea que nos controlan y nos pueden castigar, ¿no? Pero Huxley creo que es mucho más lúcido cuando él señala que en realidad al ser humano se nos controla a través del placer, ¿no? Y yo creo que vivimos hoy en día pues realmente todos anestesiados con dosis extremas de placer que hoy en día las tenemos a través de las redes sociales, ¿no? Y claro, aquí tenemos una cosa que es muchos pensamientos divergentes, ¿no? Claro, si hay una telaraña, lo que hay que pensar es quién está detrás, quiénes son las arañas que manejan los hilos hoy en día, ¿no? Y cuáles son los intereses de estas arañas, ¿no? Y entonces a mí como psiquiatra de la infancia y de la adolescencia, realmente lo que me preocupa es sobre todo el impacto que está teniendo sobre la salud mental de los niños y adolescentes en todo el mundo. Entonces yo creo que la estrategia que han seguido las grandes arañas tecnológicas del mundo pues ha sido una estrategia muy perversa, muy siniestra, y que creo que solo nos hemos dado cuenta en los últimos tiempos. El consumo rige nuestras vidas
y esto se trata de captar la atención de las personas para redirigir sus gustos, lo que consumen. Pongo un ejemplo en el libro de mi vida personal, cuando vivía soltero en mi apartamento en la calle Madera, y en determinado momento estoy llamando a un teléfono de American Express para que me envíen una caja de vinos a mi casa. Entonces, mientras está sonando, pienso, ¿cómo saben que yo quiero comprar una caja de vinos? Colgué, ¿no? Entonces me di cuenta que durante las últimas semanas me habían ido mandando regalos, pues por ejemplo una manta, cosas que al principio no acertaban demasiado, ¿no? Hasta que al final me mandaron aquello que realmente yo deseaba en aquel momento, ¿no? Y claro, esto es una cosa que al final están haciendo sistemáticamente, ¿no? La minería de datos hoy en día, Google seguramente nos conoce mejor que nuestros, o sea, yo creo que incluso nosotros mismos, ¿no? Al final, y entonces, claro, esa ingeniería de datos, lo que han hecho es muy perverso, ¿no? Porque en realidad no han buscado, pues nos han buscado a todos, ¿no? Pero sobre todo digamos, su presa, y ahí establezco en el libro una analogía con lo que pasa con el Toxoplasma gondii, su presa son los niños y los adolescentes. ¿Por qué? Porque los niños y los adolescentes se han convertido en una suerte de, ya la gente no tiene 8 o 10 hijos, 1, 2, ya, bueno, tener más de 3 hijos es casi hoy en día un milagro. Entonces los niños se están convirtiendo en productos de consumo, ¿no? Claro, esto es muy fácil, ¿no? Ahora yo no voy al padre o la madre que puede decir, oye, mira, que me llega o no me llega al mes. Voy donde el niño o donde el adolescente, que por definición no tiene un cerebro con defensas frente a mecanismos muy poderosos de adicción. Y pues ¿qué estaba sucediendo? Pues que los datos de todos los estudios científicos lo que señalan es que la salud mental de los niños y adolescentes en todo el mundo desarrollado se ha ido al garete, ¿no? Con implicaciones pues muy profundas, ¿no? Hay una crisis mundial, uno vaya donde vaya al país y lo mida, como tristeza, ¿cómo es posible, por ejemplo, que la franja etaria que sufre más soledad no deseada no son los ancianos, son los niños y los adolescentes? Es decir, tenemos todos los medios para comunicar, pero sin embargo los niños no comunican, ¿vale? En esto tenemos el dudoso honor aquí en España y en Portugal, en la península ibérica, también en Grecia y en Australia y en Nueva Zelanda, de ser los países con mayor carga digamos, de problemas de salud mental, mortalidad en niños y adolescentes del mundo, ¿no? Claro, saben ustedes que en Australia recientemente ha habido un decreto a partir del 15-16 de diciembre por el cual se ha prohibido el acceso a redes sociales en menores de 16 años, ¿no? Vamos a ver qué pasa, pero yo soy razonablemente optimista en el sentido que creo que va a ayudar a mejorar la salud mental de los jóvenes, pero dicho esto, creo que es importante que tampoco criminalicemos a las redes sociales como si fueran, digamos, los culpables. Es decir, creo que es mucho más profundo. Es decir, las redes sociales en realidad lo que se han convertido son en chupetes digitales que son algo extremadamente cómodos para los padres, ¿no? El concepto de comodidad, que es un concepto que algún día abordaré en algún ensayo y que creo que es crítico para entender la realidad del ser humano. Yo creo que cualquier empresa que cree cualquier producto, su punto crítico que tiene que analizar es la comodidad. O sea, todo, si es cómodo, tiene posibilidad de éxito. Si no es cómodo, no tiene posibilidad de éxito. Y es un factor crítico en la comercialización, ¿no? Entonces, creo que las redes sociales son un producto muy cómodo, nos vienen muy bien a los padres para tener anestesiados a nuestros hijos, pero las causas profundas es qué está sucediendo en las familias y en las casas en el mundo, ¿vale? Es decir, ¿por qué un niño se puede encerrar, un adolescente se puede encerrar 10 horas a ver redes sociales? O, por ejemplo, cuando uno analiza, cuando hay grandes picos en la epidemiología de cualquier problema de salud mental, claro, la biología del ser humano no ha cambiado, la genética del ser humano no ha cambiado en los últimos 10.000 años, con lo cual las causas tienen que ser, obviamente, de índole
cultural. Y esto es algo objetivo. Es decir, no ha cambiado nuestra genética, con lo cual, si tenemos una epidemia de niños o de niñas que quieren ser hoy, cambiar de sexo, pues tenemos que ir a las causas. ¿Vale? Esto es, como pueden comprender, extremadamente políticamente incorrecto. A mí, como otras personas, en alguna ocasión nos han cancelado por este tipo de cosas. Y yo trato pacientes transgénero, no muchos, pero lo trato, o sea, que no, o sea, y encantado de hacerlo y de ayudarlos, porque el componente de sufrimiento es muy importante. Pero cuando uno analiza las vidas de la mayor parte, o al menos de los que yo he tenido la suerte de tratar, te das cuenta que son vidas en las que eran niños o niñas que entraban en su cuarto y no estaban siendo educados por los padres, sino que estaban siendo educados por una máquina. Hagan un viaje en el tiempo, piensen en su adolescencia. Yo en mi adolescencia era rocker, tenía pelo y todo, tenía ahí mi tupé, y entonces yo me acuerdo perfectamente la época, de los 14 a los 17 años, y a los 17 años yo dije, voy a empezar medicina. O sea, a mí me gusta toda la música, no solo me gusta el rock and roll, me gusta también el heavy, me gusta... ¿Qué hago? Y me acuerdo perfectamente de lo difícil que fue transmitir el mensaje de salir de mi grupo social y decir, oye, mira, que a mí me gusta mucho el rock and roll, pero que yo no voy a ir con estas pintas a la universidad, ¿vale? Bien, trasladémoslo esto a un adolescente de hoy en día. La adolescencia es crisis de identidad, es cuando uno empieza a ser quien es en el mundo y, claro, tú te metes hoy, tienes un problema y alguien de repente te dice que eres trans. Tú ya eres un rocker, eres un trans, y tú ya empiezas y tú compras ese discurso. TikTok tiene un algoritmo para cada persona y lo que va haciendo es que cada vez te va ofreciendo más información única y exclusivamente de esto. Con lo cual, todo lo que tú vas a ver a través de la red va a tener que ver con esto, ¿vale? O sea, es decir, todo tu mundo de repente se hace como un caparazón y tú estás ahí en ese caparazón del cual no puedes salir, ¿vale? Claro, si tú con 17 años tienes una madurez y tienes otro contexto, pues igual puedes salir. Pero si no cambia ese contexto, no puedes salir, es muy difícil salir de ese contexto, ¿vale? Insisto, hoy en día es bastante normal que los adolescentes pasen 8-10 horas al día en redes sociales. Es bastante habitual. Nosotros en un estudio que está siendo ahora evaluado para revisión, pues es una asociación no causal, evidentemente, pero los chavales que pasaban, personas entre 12 y 25 años que pasaban más de 5 horas al día en redes sociales, se multiplica el riesgo de autolesiones no suicidas por 10 y el de intentos de suicidio por 5. ¿Vale? Soledad no deseada. Este es un estudio que hemos publicado en el cual hemos visto que, por ejemplo, ahora una de cada 10 hospitalizaciones hoy en día en España en adolescentes es por causa de salud mental, ¿vale? Hemos pasado de un 3% a un 10%, ¿vale? Y está subiendo. Ahora hemos bajado, ahora estamos empezando a analizar los datos de los últimos años hasta el año 2025, todavía no los tenemos analizados y bueno, pues lo que quiere decir es que evidentemente cada vez hay menos niños, ¿no? Va bajando el número de adolescentes, baja los ingresos por causas médicas, pero suben las psiquiátricas. Este metaanálisis, cuando uno lo dice, pues es que parece increíble, pero cuando uno habla con profesores de secundaria te dicen, todos te confirman que es la realidad, ¿no? 1 de cada 4, 1 de cada 5, es decir, entre un 20 y un 25% de los adolescentes hoy en el mundo va a presentar en algún momento de su vida al menos una autolesión no suicida. Y las autolesiones no suicidas son extremadamente adictivas, ¿no? O sea, sobre todo se dan mucho más en el sexo femenino, las mujeres, y no se pueden banalizar porque son la antesala de posteriormente intentos de suicidio. Intentos de suicidio hoy en día estamos hablando en los adolescentes jóvenes en torno a un 10% de la población del mundo desarrollado, ¿no? Claro, el acoso escolar. El acoso escolar antiguamente pues, se daba en la escuela, como dice el nombre. Hoy el acoso escolar es ciberacoso, entonces el ciberacoso es 24/7. O sea, tú te vas a casa y te siguen acosando, ¿vale? Y te siguen persiguiendo, ¿no? Con lo cual tu vida se convierte en un momento que tú tendrías que estar, y esto es muy importante, hasta los 10-12 años lo que es crítico en el desarrollo del ser humano es nuestra familia.
A partir de los 12 hasta los 18 o 20 años, y esto es algo que a los padres nos cuesta comprender, se hace un KitKat evolutivo en el cual lo importante es cómo estás tú en tu grupo. A mí como psiquiatra no me preocupa si un adolescente está mal con los padres, me preocupa si están mal con los amigos. Ahí es cuando me preocupa, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que esto es un experimento muy fácil de hacer, yo lo uso muchas veces, es muy fácil de hacer en todas las charlas, llevo una pelota y pongo a 2 o 3 personas, es un paradigma típico en suicidología, que es el cyberball, y es básicamente, pones a 3 personas, a 2 les dices, oye, en determinado momento cuando te hago una señal, tú le dejáis de pasar la pelota a la otra persona, y si lo hacéis, veréis que la persona que se siente excluida se siente mal. Pensar si alguna vez habéis sido excluidos en el medio laboral o en cualquier momento, pues somos seres sociales, ¿no? Es decir, nadie le gusta ser excluido, ¿no? Y en la escuela es crítico, ¿no? Con lo cual un chaval que se siente excluido, pues básicamente pues es una bomba de relojería. Ahora, ¿cuáles son las causas de todo esto, ¿no? Yo creo que las redes sociales son el síntoma, no la causa real, ¿no? Pues probablemente es la transformación, ¿no? Hoy en día las catedrales, o sea, cuando nos estudien dentro de 200, 300 años, las catedrales de hoy en día es el Gran Plaza, ¿vale? El problema es que van a tener problemas para estudiarlo porque la Gran Plaza no va a tenerse en pie 100 o 150 años. Esto os lo puedo asegurar. Y es también una buena analogía probablemente de los valores, ¿no? que hoy dominan, ¿no? En esa dualidad, ¿no? de Erich Fromm, que decía la ecuación tener o ser, evidentemente nuestra sociedad se caracteriza por un desbalance en el cual pesa más el tanto tienes, tanto vales, ¿no? Es decir, el tener ha masacrado al ser, ¿no? Y al estar, ¿no? La falta de religiosidad, de espiritualidad. Yo acabo de hacer un viaje ahora a la India, me gustaría ir porque realmente es un palizón, pero he venido maravillado. O sea, es que vas a ver un montón de roña, de miseria. Es verdad que hay un montón de roña y de miseria, pero y mucho ruido, o sea, lo de conducir aquellos todo el rato pitando es algo ensordecedor, pero os puedo asegurar que han sido 3 días, o sea, bueno, el viaje eran 7, pero de disfrutar de la India, 3 días maravillosos, porque todo el mundo sistemáticamente es espiritual. O sea, quiero decir que uno puede ser o no religioso, eso depende de cada persona, ¿vale? Pero lo que yo creo que no podemos negar es que los seres humanos somos seres espirituales por naturaleza. Y cuando tú no tienes una dimensión espiritual y tú no transmites esa dimensión espiritual a tus hijos, mi experiencia es devastador. O sea, porque en realidad el vacío, que es lo que predomina, la sensación predominante en los jóvenes hoy en día, es una sensación desesperante. Para un adulto es desesperante, que no será para un joven que no tiene mecanismos para enfrentarse al vacío, ¿no? Entonces, con esto no quiero decir que cada uno es libre de pensar o de sentir, ¿no? O sea, yo creo que el sentimiento religioso no es una cuestión racional. Uno puede decidir soy ateo, soy agnóstico, creo que es una cosa más de sentimiento, ¿no? Y entonces yo lo que percibí en la India es todo el mundo, la inmensa mayoría extremadamente pobre, pero extremadamente feliz. O sea, todo el mundo te saludaba, te decía nada más mi espíritu está con el tuyo, y veías, o sea, y en ningún momento yo sentí ni sensación de peligro, ni de nada, o sea, lo que sentías era como paz, recogimiento, ¿no? Y bueno, que eso es una sociedad que no son, la mayoría no son cristianos, son hindús, muy influido por, claramente el budismo está muy impregnando, ¿no? Y bueno, este libro también tiene una mirada, ¿no? a cosas que realmente que hoy en día estamos empezando a ver, ¿no? Que tienen que ver con la emergencia, ¿no? de la inteligencia artificial, ¿no? Al mundo hacia el que vamos. Y aquí les lanzo una pregunta que creo que es muy relevante y que se va a tornar muy relevante en los próximos 5 o 10 años. Y es, ¿qué pasaría si tuviéramos robots, máquinas que sean más humanos que los propios humanos? Porque yo soy médico y soy extremadamente crítico con los médicos, con el colectivo sanitario, con la deshumanización. No sé la experiencia que han tenido ustedes en los últimos años con el sistema sanitario. Yo he tenido muchas experiencias pues, con familiares enfermos y también pues, personales con el sistema sanitario. Insisto, soy médico, nos acusan de corporativismo y realmente me parece lamentable. O sea, la medicina que la asistencia que se está dando hoy,
puede ser objetivamente eficaz en algunos casos, pero el componente humano ha desaparecido, ¿no? O sea, a mí cuando nunca he visto más cursos que hablen de la humanización de la medicina, cosa que a mí me parece paradójico, ¿no? O sea, porque la medicina no puede entenderse como medicina si no es humana, por definición, con lo cual cuando tú estás transmitiendo la humanización, dices, es que, ¿de qué me estás hablando, ¿no? Entonces eso tiene que ver con la tecnificación de la medicina. Y el caso es que, bueno, les lanzo la pregunta, piensen, tienen enfrente a un robot, ustedes no saben qué es un robot, pero es humano. ¿Qué preferirían, a un robot realmente humano o a un humano, a un médico humano no humano, ¿no? Bien, este creo que es otro libro que ha influenciado mucho esta escritura. Es un libro, a mí me encantaría resucitar a Giovanni Sartori. Yo creo que es un pensador que tendría que estar vivo hoy, no debiera estar muerto, ¿no? Entonces este es un libro maravilloso también, muy fácil de leer, extremadamente elegante en el uso del lenguaje, y él lo que hace es, Sartori nos dice qué es lo que pasa, ¿no?, en la sociedad de la televisión, ¿no? Es decir, a él le preocupaba lo que me preocupa a mí con las redes sociales, pues a él le preocupaba en los años 80 con la televisión, ¿no? Años 60, 70, y es un libro maravilloso, ¿no?, porque ya nos habla de conceptos como, por ejemplo, parecer es más importante que ser, ¿no? Concepto que aquí mi amigo Javier David ya apúntalo, ¿no? O sea, yo había escrito en el libro, creo que siento, luego existo, y Javier me dijo, oye, creo que es mejor parezco, luego existo, y digo, tienes toda la razón, porque las redes sociales reflejan, es el postureo, ¿no? El cómo me gustaría, el ideal del yo, cómo me gustaría ser, ¿no? Cosa que es rotundamente falsa. Y dice mucho de la persona. Pues de esto ya hablaba Giovanni Sartori, ¿no?, de la publicidad, ¿no?, pues que no está al servicio de la información, sino que simplemente es un engranaje, pues, para aumentar el consumismo, lo mismo que las redes sociales, ¿no? Cierro el libro, ¿no?, cuando lo cierro con una cierta ironía, ¿no?, de Gustavo Bueno. Gustavo Bueno decía que el problema de los españoles era, pues, básicamente la ignorancia, ¿no?, que somos o sea, nos hacía una crítica, ¿no?, o sea, un porcentaje muy importante de las personas, pues, que, bueno, pues es usaba el término la imbecilidad de sus habitantes, ¿no? Y hago mucha insistencia en esto, ¿no? O sea, en el concepto de imbecilidad, claro que esto es una cosa que, por ejemplo, tanto desde la editorial como también Félix García Moriñón, bueno, la primera versión que se la mandé a Félix García Moriñón, me quitó un montón de desabruptos que tenía. Y dices, no puedes escribir esto, ¿no? O sea, probablemente está bien, pero la primera versión era mucho más cáustica, ¿no? Y claro, el concepto de imbecilidad no lo digo en el sentido de... O sea, lo digo en el sentido de... Para mí un imbécil es una persona que pudiendo pensar no lo hace. Y eso es una de las grandes cosas que nos diferencian los seres humanos de la mayor parte del resto de seres, ¿no? Es esa capacidad de reflexionar, ¿no?, y de no actuar automáticamente, ¿no?, de no tener automatismos, ¿no? Entonces creo que una persona que estamos todos diseñados para reflexionar y para tener pensamiento crítico, sin embargo no lo ejercemos. También es verdad que creo que gran parte de esto probablemente no sea culpa de las personas. ¿Por qué? Porque creo que el reducto de la libertad del ser humano es muy, muy, muy escaso. O sea, el condicionamiento que tenemos todos nosotros incluso desde que estamos en el vientre materno y nos vamos desarrollando, el peso de ese desarrollo es tan extremadamente potente que, lógicamente, nosotros somos seres que estamos diseñados para automatizar procesos, ¿no? Un cierto mecanicismo, ¿no? Todos recordamos la primera vez que condujimos, se nos calaba el coche, cualquier proceso humano lo vamos perfeccionando, ¿no? Y por eso digo que el reducto de la libertad creo que es muy, muy escaso. Y por eso es importante el ejercerlo, ¿no? Porque es un gran tesoro que tenemos, ¿no? Lamentablemente creo que un porcentaje muy importante de personas han sido tan condicionadas, ¿no? Y creo que, por ejemplo, el hecho de, si tú no lees, es muy difícil que seas capaz de tener un pensamiento crítico. Si no disertas, si no tienes un diálogo, porque la vida posmoderna precisamente nos lleva a todo lo contrario, a que sea todo cuanto más rápido y más irreflexivo. Y esto está condicionando masivamente a todas las personas. Yo invito, ¿no?,
las personas que nos fijemos, yo no bajo ya en transporte, bajo siempre en transporte público a Madrid, ¿no? Entonces, es lamentable, ¿no? Cuando tú te metes en cualquier vagón del tren o en el autobús, observas lo que hace la gente, ¿no? Y bueno, pues es lamentable, ¿no? Entonces, bueno, el ensayo se ve influido por muchas lecturas filosóficas, las sociedades líquidas que vivimos, de Bauman, el todo vale, no hay límites, los padres ya no son padres, son amigos, frases que yo oigo en consulta, ay, pues para que se emborrache mi hijo, pues le compro el alcohol y por lo menos toma alcohol bueno. Y dices, no te puedo comprar esto, no te puedo comprar esto. Los padres somos padres, puedes tener buena relación con tus hijos, pero no eres amigo de tus hijos, ¿no? El concepto de yo cuando les pregunto a las personas, ¿tú qué quieres en la vida? No sé. En los niños es me aburro. O sea, son frases. Ayer tuve a un chaval de 21 años y te doy 3 deseos, ¿no? Que es una pregunta que siempre hago en consulta. Te doy 3 deseos. No sé. O sea, no es como no desean, porque lo tienen todo, ¿no? Entonces les falta esto, ¿no? El tenerlo todo, ¿no? O sea, este es el tipo de mensajes que nos mandan. O sea, la felicidad se puede comprar. Todos sabemos que no se puede comprar, pero sin embargo estamos siendo bombardeados continuamente sobre esto, ¿no? Pues la sociedad es 24 tal, este paradigma, ¿no? Que se ha replicado muchas veces, ¿no? El como un niño que no es capaz de la tentación de no comerme el pastel, pues la probabilidad de que en el futuro tengas problemas es muchísimo mayor, ¿no? Pero lo que estamos es favoreciendo esta impulsividad, ¿no? Y bueno, pues esta es la transformación, claro, no nos dimos cuenta, claro, en el 97, 99 todos empezamos con el Nokia, de carcasa negra o amarilla o el Alcatel, había esas dos posibilidades, ¿no? Y eso era, bueno, pues te comunicabas. Y lo que no nos dimos cuenta con el iPhone, que es que el iPhone era un ordenador, ¿no? Ese fue el primer paso, ¿no? Y el último paso fueron las redes sociales. Es que claro, esto estamos hablando desde el año 2015 hace nada. Con lo cual, claro, luego uno, cuando ve el término de red, ¿no? Red, aparejo, web, www, al final lo que está hablando es de telaraña. Una red es una telaraña, ¿no? Y creo que es muy importante, y esto es lo que yo me di cuenta en pleno COVID, que es que nadie se había dado cuenta de que el término red era sinónimo de telaraña, ¿no? Y a mí me pareció muy importante porque esa diferenciación semántica es fundamental porque en realidad las redes sociales no son redes sociales, son telarañas sociales. Están diseñadas para atrapar a los sujetos y que no salgan en ellas. Y eso creo que es crítico. Y cuando uno piensa cómo es la telaraña real, uno se da cuenta, ¿no? Esto viene de un catedrático y que habla, ¿no? En su discurso de entrada en el IFES, ¿no? en la Real Academia Española de la Lengua, pues dice las características, ¿no? Son prácticamente invisibles, aparentemente inofensivas, pero lo son, para la mosca desde luego no. Son antifrágiles, ¿no? Este es otro de los pensadores que a mí más me ha influenciado. Para mí es uno de los grandes pensadores del siglo XX, que es el matemático libanés Nicolás Nassim Taleb, con libros, bueno, él se hizo muy famoso, ¿no? por el libro Los cisnes negros, porque tuvo, entre comillas, la casualidad, ¿no? De publicarlo un poquito antes del 11 de septiembre. Y entonces todo el mundo dijo, bueno, este hombre predijo el 11 de septiembre, y él dice, no, yo no predije, o sea, yo lo que dije, hablé de los cisnes negros, que los cisnes negros es un evento que no es predecible, ¿no? Y que tiene un impacto muy importante, o que no es predecible y que tiene un impacto muy, muy importante en la sociedad, y es lo que pasó en el 11 de septiembre, y él habla del concepto de fragilidad, que no es equivalente al de resiliencia, ¿no? Y entonces, básicamente, las estructuras antifrágiles, las personas antifrágiles, no es que ante los problemas sean capaces, sean resilientes, sino que es que se alimentan es decir, lo que quieren es caña. Es un poco Elon Musk, es una persona antifrágil, por ejemplo. Lo que quiere es caña, o sea, yo lo que quiero es guerra, ¿no? O sea, no, o sea, yo quiero esto y me alimento y me hago más fuerte, ¿no? Es la gente que se crece ante la adversidad. Su diseño dirige a la mosca hacia la presa, ¿no? Pues piensen si las redes sociales les pasa un poco lo mismo, y son particularmente coste eficientes. O sea, cuando uno ve el dineral que están haciendo, no hace falta, yo creo, más explicación, ¿no? Es decir, el material se puede reciclar. Bien.
Con lo cual, pues bueno, pues ya con esto termino. En el libro hablo de los 5 magníficos, ¿no? Que son los 5 mecanismos que usan las redes sociales para engancharnos, ¿vale? Yo les voy a hablar solo del primero, y si quieren saber los otros, pues tendrán que comprarse el libro, porque a ver, uno critica mucho las redes sociales, pero bueno, pues tiene una hija, tiene que alimentarla y esas cosas. No, fuera bromas. El primer mecanismo es el mecanismo más potente, probablemente, que es el mismo de las máquinas tragaperras, que es el refuerzo automático intermitente. ¿En qué consiste? Lo van a entender muy fácilmente cuando piensen en ese gran desamor. O sea, seguramente todos ustedes han pasado por una experiencia de desamor en la vida. Si no lo han pasado, pues bueno. Pero en el desamor, lo peor que te puede pasar no es la bronca de la persona que te ha abandonado o qué tal, sino lo que más te duele es el silencio, ¿no? Es decir, la bronca, en una relación de pareja, una bronca termina por unir, ¿vale? El amor, que es el refuerzo positivo, une. Pero el refuerzo negativo, la chicha, la chispa, esa tensión también genera una cierta adicción. Lo que rompe una pareja definitivamente es el silencio, el vacío, el no hay. Somos amigos, pero ya aquí no hay chicha, no hay sexo, no hay, ¿vale? Pues esto es lo que es, este mecanismo lo usan las redes sociales. Te doy las cajas de botín, ¿no? Te doy un premio ahora, pero ahora te doy poco, ahora te doy mucho, ahora no te doy nada. Y claro, es un mecanismo muy, muy perverso, muy siniestro, y que vuelve loco el cerebro, con lo cual te hace extremadamente adictivo. Y ese es el mecanismo principal. Hay otros, ¿no? Pero este es el principal. Y nada, pues ya la última diapositiva del amor laboral actual, ¿no? Emoti, pues que si no lo conocen, pues es la iniciativa que dirijo en estos momentos, que es un centro muy peculiar. Es un centro aparentemente, podríamos decir en cierta manera también como la telaraña tiene una capa superficial en la cual atendemos a niños, adolescentes, a pacientes, es verdad, y lo hacemos y vamos a los colegios, es muy, muy disruptivo, pero la parte más profunda tiene unos valores muy, muy bien asentados, pero luego tiene una parte tecnológica muy, muy, muy profunda de desarrollo, ¿no? O sea, en el cual yo creo que en los próximos años vamos a cambiar un poco las reglas de juego, sobre todo para poder democratizar el acceso a la salud mental, ¿no? O sea, nosotros eso, mucha gente no lo conoce, pero es una empresa, lógicamente, es una startup. Como cualquier empresa, para ser rentable tiene que ser, o sea, si no eres rentable vas a fenecer, pero por ejemplo tenemos un sistema de becas en el cual se te puede becar hasta el 80% del coste, pues para intentar limitar el que nadie se quede fuera, ¿no? Y bueno, pues es muy tecnológica, y creemos que esperemos que cambiemos las reglas de juego en los próximos 5 o 10 años. Y muchas gracias, yo encantado para el diálogo. De coloquio. Voy a empezarlo yo resumiendo brevemente lo que para mí ha significado la lectura del libro. Y ya les pido disculpas de antemano, yo tengo mis serios, yo también soy médico, pero yo me dedico a temas de patología molecular y cosas de estas, de medicina de precisión, es una cosa rara. Pero al leer el libro de Hilario, yo me he notado algunas cosas, como decía Marañón, cuando alguien se dirige a un público, que por lo menos tenga la deferencia de preparar unas notas para que se vea que es el resultado de una reflexión intelectual de lo que haya pasado. Telaraña, como tú bien has dicho, pues tejido, tela, tejido tiene que ver también con la medicina, tejer, es decir, que la telaraña, al hilo de lo que tú has dicho, y me ratifico en esto, no es algo que nos oprime, es algo que nos enreda. Y esto es un elemento diferencial muy importante de lo que años atrás pudiera pasar. Vivíamos oprimidos, economía, pero ahora estamos enredados. Y esto me ha llamado la atención el tema. Segundo, que es una estructura muy compleja, la telaraña, y que no es totalmente visible. Y yo he notado aquí, no es visible a primera vista. Por lo tanto, tú te acercas y luego te notas enredado, pero no sabías el entramado que había ahí.
me he dado cuenta también, Hilario, que sin darme cuenta, ahora me soy más consciente que todos estamos contribuyendo a ese entramado, sin darnos cuenta. Segundo, también he visto, cuarto, que cuando tocas un hilo, se mueve todo. Luego hay un elemento de interdependencia que a mí me desborda, es decir, que el joven que toca el hilo está viendo el hilo solo, pero está moviendo como un efecto dominó o el efecto mariposa. Yo no sé, Hilario, si el poder de la telaraña está en el centro o está en el todo. Esto no lo... Me he quedado con esa reflexión. Y luego, otra cosa que me ha hecho pensar, ya sé que tú lo ves efectivamente de lo más importante, la adolescencia, la infancia, la soledad, la patología, pero me he estado pensando en una cosa, fijaros, yo me dedico a temas, como os decía, esto de la patología, pero en el entorno de la medicina legal, o sea, los conflictos éticos y legales que se plantean con las nuevas tecnologías y toda esta película. Entonces, he pensado en la telaraña regulatoria. Es decir, yo en este momento en la universidad, yo estoy en la Complutense, lo digo en tono de broma, o sea, montar un proyecto es vencer una telaraña regulatoria, hasta te quedas atrapado o pegado, o eres devorado o te quedas reseco ahí a la intemperie. Y luego, algo que ya me lleva a hacerte una pregunta. ¿Podríamos decir que esta telaraña de alguna manera protege a los fuertes y atrapa a los débiles? En cierta manera, probablemente sí. O sea, creo que probablemente la gente que es capaz realmente de resistir el influjo tiene que ser necesariamente antifrágil, ¿no? O sea, creo que es sí, ¿no? O sea, al final probablemente lo que está haciendo, las redes están magnificando todas las áreas, digamos, de las fisuras que tenemos las personas, ¿no? O sea, el paralelismo quiere decir que todas las personas tenemos áreas. Hay un trabajo que publicamos derivado de mi tesis doctoral, que es un artículo que a mí me encantó realizar, y era cómo la personalidad de cada uno de nosotros, dependiendo de tu personalidad, tenías vulnerabilidad a determinados acontecimientos vitales, ¿no? Entonces, por ejemplo, las personas narcisistas eran frágiles cuando tenían un problema en el trabajo, mientras que las personas dependientes emocionalmente cuando tenían un fracaso amoroso, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, al final, no podríamos decir que no hay nadie totalmente invulnerable, ¿no? Pero seguramente todos tenemos áreas en las que podemos ser vulnerables, y precisamente lo que hacen las redes sociales es detectar esas áreas de vulnerabilidad y van cizallando, ¿no? Con lo cual probablemente, claro, lo que están haciendo ese 20, 25, 30% de jóvenes que al final pues autolesionan, bueno, pues podríamos decir que probablemente son más frágiles que el resto. Así que creo que... Claro, porque sobre todo al escucharte ahora, yo me veía en la telaraña esta, decía una metáfora personal, y efectivamente yo veo en el joven, en el adolescente, en esa etapa de vulnerabilidad, o en el adulto que pasa alguna circunstancia vital seria y le hace vulnerable durante ese tiempo, tras un duelo, tras una circunstancia familiar. Entonces veo que la telaraña, y sobre todo en temas de redes sociales, yo creo que nos roba la capacidad de atender, nos roba por lo tanto la capacidad de entender, y como consecuencia nos impide hacer. Eso para mí ha sido siempre la definición del talento. Alguien con talento es alguien que es capaz de entender y de hacer. Pero claro, sin atender es imposible. Y como la atención es un bien escaso, porque la atención no es algo que se da así, que se regala, la atención se presta. Y que aquí estamos tú y yo intentando mantener la atención, y ustedes amablemente nos la prestan porque hay un retorno de algo, no sé si de conocimiento, de intervención. Y entonces me di cuenta que la telaraña lo que estaba pegando en mis nietos. Y efectivamente yo intervengo, en la familia se habla y todo eso, pero es muy difícil salir de ahí. Y ahí aparece lo último, que esto ya te lo he escuchado ahora y he anotado aquí. Hablabas de la espiritualidad. Efectivamente, yo creo que el camino está por ahí. Cuando se habla de espiritualidad se habla de elementos de creencia, de religiosidad, bueno, digan ustedes lo que quieran, pero hay un elemento porque he entendido yo siempre con los alumnos, y en medicina más, que creer es una forma de conocer. No solamente estudiar profundamente, no solamente aprender matemáticas, la experiencia de creer es una forma de conocer. Porque un enfermo, yo creo en ti como paciente, y eso me da
un nivel de esperanza que es una disposición distinta para vivir el presente. No es que me siento esperanzado a ver qué pasa, sino me ha transmitido esperanza. Y eso me ha recordado el texto este de Hans King cuando habla de que los estados de confianza, de fe, de emuná, de estado de confianza perfecta, tiene que ver con la llamada que él define, me acordaba aquí, de confianza radical. Y yo echo de menos eso en esta sociedad. Lo echo de menos en nuestra carrera. Totalmente. No sé, no estés aquí de salud. Yo lo echo eso mucho de menos. Hemos volcado mucho en que hay que ser muy listo, en hacer la ecografía de la cara posterior de la aurícula izquierda para ser el primero del mundo y hacer 7 papers en Q1 y te miras al espejo de qué listo soy, no sé por qué hablo con esta gente inferior, pero luego no tienes capacidad de comunicar, no tienes capacidad de relacionarte, estás atrapado en la telaraña. No oprimido, sino enredado. Entonces, pues ya la he entendido, porque tu exposición tiene mucho que ver con el testimonio, lo cual es aire fresco en el tiempo que vivimos, ¿no? Habitual es que alguien te cuente su película y te la estructure bien, pero no está mezclada con la experiencia vital. Por eso entiendo ahora mucho mejor Hacia un mundo feliz, El quinto elemento, Nadie da duros a pesetas, El petróleo del siglo XXI, que creo que son un verdadero ensayo. Esto es lo que me ha motivado la lectura del libro, y como no nos conocíamos demasiado de ello, yo te doy las gracias por hacerlo en esta casa. Ahora tenemos pocos minutos, pero... Muchísimas gracias, Fernando, ¿no? Eso también es una cosa, a mí me gustan mucho los refranes, o sea, y me gusta porque creo que los refranes recogen mucho de la sabiduría popular, ¿no? Que luego la tenemos que contrastar, ¿no? Pero nos ofrecen como una serie como de valores firmes, ¿no? Y que han transmitido sabiduría generación tras generación, ¿no? Y ahora llama la atención, yo lo uso mucho en consulta, por ejemplo, para cuando hay chavales con dificultades de trastorno del espectro autista que les cuesta decodificar este tipo de los refranes o este tipo de pensamiento, pero llama la atención que a los chavales hoy en día les cuesta, tengan o no tengan TEA, les cuesta mucho entender los refranes, ¿no? Es una cosa que llama la atención, ¿no? Y en parte creo que es porque no están acostumbrados al pensamiento profundo, porque el pensamiento requiere reflexión, requiere intimidad, también diálogo, ¿no? Este diálogo socrático, pero al final es un diálogo con uno mismo inicialmente, ¿no? Y uno tiene que pensar y reflexionar. Esto, ¿no? El concepto del libro, ¿no? Del slow thinking, ¿no? O sea, que es totalmente la antítesis del mundo que estamos viviendo hoy, ¿no? Estamos en el fast y lo que necesitamos realmente es pararse, contemplar, pensar, sentir y luego dialogar, ¿no? O sea, sí, yo creo que hay tanta información que yo no sé dónde está el espacio para el conocimiento. Claro. Todo es información. Se confunde información con conocimiento. Y luego, es verdad que hay tanto conocimiento que cuando estás en esta casa hay tanto conocimiento que yo no sé dónde está el espacio de la sabiduría. Y entonces yo creo que aquí hay un triángulo raro que también nos atrapa de alguna manera. Pero bueno, si hay alguna cuestión, alguna pregunta, alguna participación, adelante. Sí, bueno, en primer lugar, felicidades por la exposición. Ahora me tengo que leer el libro, que lo voy a hacer instantáneamente. Y bueno, decir que coincido totalmente con el diagnóstico, ¿no? Y lo que me pregunto, los que estamos atrapados en la telaraña, que somos todos, pues es cómo salir de la telaraña, ¿no? Y entonces, yo no sé hasta qué punto has desarrollado pistas ahí o es un capítulo pendiente, porque bueno, desde luego hay cuestiones que yo creo que sugieres, ¿no? Por ejemplo, pues a nuestros hijos, adolescentes, que tengo también un par de ellos, pues hay que dedicarles más tiempo y la verdad es que bueno, el contexto no es fácil, ¿no? Porque además, por eso que hablas de la comodidad, ¿no? Es mucho más sencillo, ¿no? Dejarles en su mundo que hacer un esfuerzo por estimularles con algo que realmente les apetezca, ¿no? Y entonces ahí es donde hay que buscar esos espacios y me gustaría un poco, bueno, pues... Gracias, Carlos. Yo creo que, a ver, en primer lugar, creo que lo que está pasando con las redes sociales al final es un subproducto del capitalismo extremo. Y me explico, ¿vale? O sea, creo que el capitalismo es un sistema económico con muchas virtudes, ¿no? Y entre otras, pues permite lo que es el progreso, es consustancial al capitalismo, pero el capitalismo extremo, y creo que estamos viendo esto hoy en día,
lleva a situaciones que nadie ha reflexionado que la incorporación, por ejemplo, de las mujeres al trabajo lo que ha supuesto es una pérdida total de la calidad de vida de los hombres y de las mujeres. O sea, yo creo que las principales perjudicadas habéis sido las mujeres. Es verdad que el trabajo permite una libertad, cosas pues que uno puede decidir el rumbo de su vida, pero nadie se ha parado a reflexionar que lo que ha significado es que hemos dejado de tener tiempo para la crianza. O sea, esa es la dictadura, ¿no? Hoy en día muchísima gente tiene que tener 4 o 5 trabajos para no estar en la pobreza. Es decir, es verdad que afortunadamente, muy poca gente o menos gente, sobre todo en Occidente, pasa hambre física, y eso es una cosa, un gran logro, es una cosa muy buena, y esperemos que llegue un momento que nadie pase hambre, pero no podemos perder de perspectiva que el alimento, la nutrición más importante para el ser humano no es el alimento físico, es el alimento emocional. Esto no solo en el ser humano, sino en los homínidos. Hay muchos experimentos realizados desde los años 50 en los cuales pues, los monitos sistemáticamente eligen la mamá de felpa y no la mamá de alambre con leche, ¿vale? Es decir, lo que no nos estamos dando cuenta es que nuestros hijos están carentes de amor. Esa es la principal. Hoy en día el tsunami que tenemos es, yo he tenido muchos chavales cuando trabajaba en la época en el Puerta de Hierro que sus padres eran multimillonarios, pero jamás habían recibido un abrazo de su padre o su madre, jamás. Entonces, lo que has creado es una persona que va a ser desgraciada toda su vida, ¿no? O sea, cuando tú no crías a alguien en el amor, o sea, es muy difícil, ¿no? O sea, o si no hay una figura ahí sustitutoria o alguien, ¿no? Entonces, creo que esto nos ha llevado a una situación en la cual, claro que se puede revertir. O sea, yo creo que bueno, ese equilibrio tener ser, es decir, es hacer una reflexión. ¿Cuántos pantalones tengo en el armario? Quiero decir, ¿cuánto me gasto en ropa? Es decir, necesito todo esto, ¿no? Esto Erich Fromm lo decía, ¿no? O sea, es decir, cuando tú eso estás relativamente estudiado, ahora mismo no necesitas más de 80 a 100.000 euros por unidad familiar para ser razonablemente felices. Entonces, ¿cuál es el sentido de intentar ganar 300, 400.000? Quiere decir cuando vas a robar tiempo, ¿no? De tu vida. Entonces, creo que es intentar llegar a un equilibrio en el cual satisfagas las necesidades digamos, materiales de tu familia, pero no descuides las necesidades emocionales de tus seres queridos. O sea, creo que va por ahí, ¿no? En la adolescencia, pues tenemos que, o sea, la gran revolución ahora mismo en Estados Unidos es dar tiempo en el patio a los chavales. O sea, es dar más tiempo, cosas muy sencillas, es dar más tiempo que los chavales socialicen, que se peguen, que se tal, y bueno, pues si una cosa se pasa, pues ahí irá el adulto a parar, pero es decir, los chavales se tienen que tocar. O sea, nos falta piel, nos falta emoción, nos falta olernos, el abrazarnos. Es decir, tú en Estados Unidos ahora tú le pones la mano a un paciente, igual eres denunciado por hacerle así, o darle un abrazo. Yo doy muchos abrazos a mis pacientes y es maravilloso, pero si lo hiciera en Estados Unidos seguramente acabaría en la cárcel. Con lo cual, ¿qué tipo de sociedad es esta, ¿no? Y aparte, esto un amigo mío, Hugo Tobio, me dijo hace mucho tiempo, Hilario, es que la máquina del tiempo hace mucho tiempo que se inventó. Y digo, ¿cuál es, Hugo? Es el aeropuerto. O sea, dice, lo que me transmitía es, fíjate en Estados Unidos, lo que ven en Estados Unidos lo vas a ver aquí, ¿no? O sea, yo con mis amigos nos reíamos de un tal, el episodio de Los Simpsons, de que un tal Donald Trump, con 15 años, cuando yo tenía 15 años, quería ser presidente de Estados Unidos, y nos reíamos porque era una ironía, era imposible que alguien así fuera presidente de Estados Unidos. Tenemos que llegar al final, porque el tiempo nos apremia. Yo quiero reiterarles las gracias por estar ahora aquí en tiempo de mente y que pueda firmar el autor de los libros. Pues muchas gracias, Fernando. Me quedo con una cosa, Hilario, de lo que has dicho ahora mismo y de esta idea de pienso, luego existo. Me ha parecido entender en el libro que me has comunicado una cosa que he cambiado yo a mi aire. Soy amado, luego existo. Me dueles, luego existo. En esta sociedad del siglo XXI, al adolescente de turno, al que sufre, como tú me dueles, yo existo. Este es el buscar. En este momento de tanta frialdad y tanta incomunicación como estamos viendo, pues yo creo que el libro es agua fresca, como se suele decir. Así que yo te doy las gracias, Hilario, otra vez.
Pues muchas gracias, Y Fernando. yo te pido un aplauso a todos.